Señor sabe lo que tiene preparado para nosotros en esta hora, para la gloria del Señor. ¿Quién vive, hermanos? En su nombre. En su nombre. Para mí es mucho presentar al hermano Naúm. Es un hermano que nos visita, ¿verdad? Gloria al Señor. Es el que se presenta, es hermano Naúm nada más. Está en su corazón compartir con nosotros, ¿verdad? Gloria al Señor la palabra. Déjenme decirle algo, hermano. Usted sabe que aquí en esta casa somos celosos, ¿verdad? Aquí es el real público, amados hermanos. Entonces yo porque conozco al hermano, ¿verdad? Gloria al Señor y lo he visto sus frutos, ¿verdad? Por eso que le dije al hermano pastor, ¿verdad? Gloria al Señor, le damos el tiempo al hermano y el tiempo es con el hermano aún. Ahora, déjame trabajar, colocarle por ahí donde te sentías algo mejor, en medio, por ejemplo. Bueno, subir, dice hermano, para adelante. Si te miran mejor los hermanos. ¿Ven? Gloria al Señor. Gracias. Amén. Damos gloria y honra a Dios, ¿verdad? Primeramente porque estamos acá para glorificarle, alabarle, porque Él es el único que merece gloria y honra, ¿verdad? Me presento desde ya, ¿verdad? Mi nombre es Naúm Álvarez, del distrito de Livingston, Izabal, y para mí es una gran bendición, es un gran privilegio, ¿verdad? Que me hayan dado este espacio para poder compartir la palabra de Dios. De verdad que como me encanta a mí compartir la palabra, no solo se trata de compartirla, sino que se trata también de vivirla. Y bueno, ya llevo mucho tiempo, ¿verdad? Compartiendo el mensaje a muchos jóvenes, ¿verdad? En muchos países, pues siempre estamos compartiendo la palabra de Dios a través de las redes sociales. Y bueno, me estoy congregando en Livingston, mi pastor se llama Richard Hernández. Y bueno, pues él va a tener la oportunidad de ver esta enseñanza a través de las redes sociales, porque aquí vamos a estar pues compartiendo este mensaje a través de las redes. Así que les agradezco mucho este hermoso espacio y vamos a cumplir, ¿verdad?, con la gran comisión que nos ha encomendado el Padre, según San Mateo capítulo 28, versículo 19, que vayamos, ¿verdad?, por todas las naciones y que compartamos su palabra, ¿verdad? Así de que, ¿cuántos se sienten contentos y alegres, ¿verdad?, por estar acá en la casa del Señor? Digan un amén. Amén. ¿Quién vive? ¿A su nombre? ¿A su pueblo? Amén. Gloria a Dios. Vamos a unirnos
permitió que nosotros fuéramos a nuestros trabajos, que llegáramos con bien a este lugar. Y bueno, es la mejor decisión la cual nosotros hemos tomado, ¿verdad? De poder escuchar, de poder estar acá, ¿verdad? En su presencia, que a través de su palabra nosotros somos llenos, ¿verdad? Así de que todos tenemos nuestra propia forma de orar, así de que en este momento vamos a dedicar unos minutos a darle gloria a Dios, pidámosle a Él que sea su Espíritu Santo moviéndose en este lugar, porque su Espíritu está acá entre nosotros, así de que invoquémosle, llamémosle para que lo que se haga en este lugar sea conforme a su voluntad. Y oramos, ¿verdad? Padre, gracias, Señor, por esta hermosa oportunidad que tú nos regalas, Padre, de poder estar acá, Señor, compartiendo tu palabra, de poder estar acá en tu casa, Señor, Padre. Estamos contentos, estamos agradecidos y reconocemos con todo nuestro corazón, Señor, mi Dios, que no es porque nosotros hayamos decidido que hayamos despertado en este día, sino que tú nos has dado esta hermosa oportunidad de poder despertar, Señor. Te suplico, Señor, que esta palabra, Señor, Padre, llene nuestra vida, Señor, que sea tu Espíritu Santo tocando los corazones, Padre. Me pongo en este lugar y te suplico que seas tú utilizándome, Padre, en los cielos. Te suplico, Señor, Padre, que me perdone, que me limpie, Señor, antes de compartir esta palabra, Padre, que esta palabra pueda llenar a tu pueblo. Lo pedimos, Señor, Padre, que nos ayudes a perdonar. Perdonamos, Padre, a cada una de las personas a las cuales hemos ofendido, las cuales nos han ofendido. Sabemos, Padre, que si no perdonamos, Señor, Padre, a nuestros hermanos, no vamos a hallar, Señor, Padre, perdón delante de Dios. Padre, te suplico que me utilices, Señor, Padre, este espacio para bendecir nuestras vidas, Señor, Padre de los cielos, y fortaleciendo. Te pido, Señor, Padre de los cielos, que seas tú orando, que seas tú tocando los corazones de cualquier espíritu, Señor, Padre, que esté pidiendo que tu palabra, Señor, Padre, toque los corazones. Te suplico que seas tú echándolo fuera en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Te pedimos, Señor, Padre, todo esto en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y todos decimos amén. Así de que vamos a compartir una hermosa enseñanza, ¿verdad? Vamos a meditar en la palabra, ¿verdad? Que cuando Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu, ¿verdad? Estuvo por 40 días y 40 noches ayunando, y inmediatamente cuando se presentó el tentador y le dijo a Jesús, si eres hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Claramente él le respondió, y tenemos que entender lo que la palabra de Dios quiere decirnos. Él le respondió: Espíritu está no solo del pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Y por eso nosotros estamos acá reunidos, para darle gloria a Dios y para poder escuchar su palabra, para poder ser vivificados, edificados, bendecidos y fortalecidos en el Espíritu, para poder así pues vencer y poder salir hacia adelante, ¿verdad? Así que vamos a dirigirnos al libro de Segunda de Timoteo. Vamos a leer en su capítulo 1, y vamos a leer el versículo 6, y vamos a estar compartiendo un mensaje bajo el tema: aviva el fuego que hay dentro de ti. Así de que cuando tengan el versículo, mis amados hermanos y hermanas, pueden confirmarme con un glorioso y alegre amén, ¿verdad? Y así vamos a darle lectura a todos a la palabra de Dios, ¿verdad? Así de que gracias, Padre, por esta oportunidad. Gracias, Señor. Amén. Entonces, el versículo en nuestro tema, en nuestro texto clave, lo encontramos en el libro de Segunda de Timoteo, capítulo 1. Vamos a leer el versículo 6, ¿verdad? Así de que la palabra de Dios se lee honrando al Padre, honrando al Hijo, honrando al Espíritu Santo, y nos dice la palabra de Dios de la siguiente manera: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Damos gloria a Dios por su palabra y les suplicamos a Él, ¿verdad?, que sea tocando en nuestros corazones. Pueden tomar asiento y vamos a meditar, ¿verdad?, lentamente en su palabra, para que este mensaje sea de mucha bendición y edificación para nuestras vidas. Mis amados hermanos, no es una casualidad que cada uno de nosotros estemos acá en este momento. Cada uno de nosotros estamos acá porque Dios así lo permite, pero antes de ello, pues cada uno de nosotros fuimos llamados, tenemos un propósito, y sin cumplir ese propósito nosotros vamos a ir acá en la tierra. Y acá claramente vemos como Pablo exhorta a Timoteo y le dice: te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Mis amados, es una decisión la cual nosotros tenemos que tomar diariamente, de agradecer, de glorificar su nombre, de estar acá en su casa orando y alabando,
aleluya, con ese corazón, ¿verdad? Contrito y humillado, presentarnos delante de Él, no solo cuando estamos acá en su casa, sino también cuando estamos en nuestra casa. Es una decisión la cual nosotros tenemos que tomar, de que cuando nosotros estemos en cualquier lugar, convertir el lugar en el cual nosotros estamos, caminando por la calle, yendo en nuestro auto, estando en nuestra casa, convertir ese espacio, ese lugar, en un lugar para glorificar el nombre de Dios. Entonces, acá la palabra de Dios nos dice y nos habla claro, y con este hermoso versículo nosotros podemos entender que una sola acción va a activar lo que hay dentro de nosotros. Vamos a ir al libro de Jeremías, capítulo 1, versículo 5, pues si no encuentran el versículo, pues con mucho gusto voy a leerlo, y así que vamos a ir pues compartiendo la palabra de menos a más, y pues gracias a Dios por esta hermosa oportunidad. Nos dice el libro de Jeremías, capítulo 1, su versículo 5, nos dice de la siguiente manera: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. ¿Por qué razón les digo a ustedes que ninguno de nosotros estamos acá por casualidad? Porque Dios nos formó, nos eligió antes de nuestro nacimiento. Y por esa razón nosotros estamos acá en la tierra, no es una casualidad. Pero hay algo muy importante que nosotros tenemos que tomar en cuenta, y es que tenemos que tomar la decisión diariamente de buscar la presencia de Dios. No podemos estar sin orar, no podemos estar sin buscar la presencia, no podemos estar sin congregarnos, no podemos estar, ¿verdad?, viendo cosas que no se edifican, no podemos estar escuchando cosas, ¿verdad?, que sabemos que no van conforme a la palabra de Dios. Diariamente tenemos que buscar la presencia de Dios. Y acá claramente vemos el llamado de la misión de Jeremías, en Jeremías capítulo 1, versículo 5. Vemos que vino palabra de Jehová a Jeremías y le dijo: antes que nacieses, antes que te formases en el vientre, te conocí. O sea, antes que nosotros naciésemos, nuestro Padre nos conoció. Él antes que nosotros naciésemos nos santificó y depositó un propósito en cada uno de nosotros, y por eso es que nosotros estamos acá. Y ahora, cuando Pablo le dice a Timoteo y le exhorta, le dice: te aconsejo que avives el fuego del don que hay en ti, claramente vemos acá que nosotros tenemos que tomar una decisión diariamente. Tenemos que utilizar, ¿verdad?, las llaves, tenemos que utilizar las claves. Claramente la Biblia no es solo un libro el cual nosotros podamos leer sin detenernos, sin pedirle sabiduría al Espíritu Santo. Diariamente tenemos que leer la palabra, pero tenemos que saber cómo leerla, tenemos que leerla detenidamente. Tenemos que leerla diariamente, pero con la sabiduría, pidiéndole la dirección al Espíritu Santo, para así nosotros pues aprender y saber, ¿verdad?, qué es lo que la palabra de Dios nos quiere decir. Y en esta noche quiero compartir con cada uno de ustedes unas claves, unas llaves muy importantes que tenemos que tomar en cuenta nosotros para activar ese don, para activar, ¿verdad?, y avivar el fuego del don de Dios que está en nosotros. Y esas claves y esas acciones, esas decisiones que tenemos que tomar diariamente son las siguientes. Tenemos que tomar diariamente la decisión de orar. No podemos vivir sin orar. La oración es muy importante en nuestra vida. Diariamente se van a presentar dificultades, se van a presentar muchas cosas en nuestra vida, pero si nosotros no estamos orando, ¿qué es lo que va a pasar? Que vamos a estar vulnerables. ¿Qué es lo que va a pasar? Que el enemigo va a venir y va a hacer lo que él quiera con nuestra vida. O sea, no podemos estar sin orar. Y otra decisión que tenemos que tomar diariamente es que tenemos que leer la palabra. La lectura de la palabra es muy importante, y ella la importancia de la lectura, que muchas veces nos arrodillamos y le decimos a Dios: Dios, quiero esto, quiero esto, quiero esto, quiero esto. Pero ¿qué es lo que pasa? Que como no sabemos cómo pedir, no conocemos a Dios porque no estamos leyendo la palabra, no estamos meditando en la palabra, pues nuestra oración no es efectiva, porque no estamos pidiendo conforme a la voluntad de Dios. Y cuando nosotros leemos la palabra fue inspirada por el mismo Espíritu Santo de Dios. Y cuando leemos cada uno de estos versículos que encontramos en la palabra, estamos oyendo la voz de Dios, pero la oímos cuando nosotros leemos la palabra de la manera correcta, cuando nosotros la leemos pues con un corazón contrito y humillado, con un corazón lleno de amor. Porque con un corazón lleno de odio, con un corazón lleno de tristeza, tú puedes leer cualquier otro libro que no sea la Biblia con dolor, con rencor, con odio, pero la Biblia no la podemos leer nosotros con odio, con rencor. Tenemos que leerlo con un corazón contrito
leerla tranquilamente para así nosotros entender qué es lo que la palabra de Dios quiere decirnos. Y otra de las cosas muy importantes que tenemos que tomar en cuenta es el ayuno. El ayuno es muy importante en nuestra vida como cristianos. O sea, Jesús claramente le dijo a sus discípulos que cuando Él pues fuera a preparar morada para nosotros íbamos a ayudar. Entonces, a través del ayuno nosotros rompemos cadenas. Hay muchas cosas, muchas veces nosotros decidimos pues comer, está bien, pero tenemos también que tomarnos el tiempo para dedicarnos y consagrarnos al Padre y hacer, ¿verdad?, ayuno. Así que cuando leemos en 2 Timoteo capítulo 1, versículo 2, versículo 6, nos dice la palabra: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Cuando hablamos de avivar es hallar en el hebreo y anazao en griego. Y claramente acá tenemos una definición la cual nos dice que es volver a la vida desde entre los muertos. Entonces nosotros diariamente tenemos que sumergirnos más y más en la presencia de Dios, y de eso se trata avivar. Tenemos que encender eso que está en nosotros, porque ya está en nosotros. Claramente nos dice la palabra, y si se van a sus Biblias, 2 Timoteo 1, capítulo 1, versículo 6, la palabra de Dios nos dice: por lo cual te aconsejo el fuego del don de Dios que está en quién. ¿En quién está el fuego de Dios? Amén. La palabra nos dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del Dios que está en quién. El fuego de Dios está en cada uno de nosotros. Nosotros tenemos el fuego de Dios en nosotros, y lo único que nosotros tenemos que hacer diariamente es acercarnos a Dios y avivar, encender ese fuego que está en nosotros. Tenemos que anhelar diariamente más y más de la presencia de Dios, y de eso se trata, que nosotros nos sumergamos, que nosotros busquemos, que nosotros nos sumergamos para así poder estar preparados ante cualquier situación. Pero para ello nosotros tenemos que leer la palabra, tenemos que orar, tenemos que ayunar, para así nosotros pues escuchar la voz del Espíritu, para nosotros poder ser utilizados en gran manera. Y nosotros tenemos que buscar a Dios como nunca. Muchas veces venimos a la casa de Dios y venimos solo como que si fuera una rutina. Y le quiero decir algo a mis amados hermanos: venir a la casa de Dios es una rutina. La palabra nos dice en Salmos capítulo 100, versículo 1: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Cada uno de nosotros somos habitantes de la tierra, y por lo cual tenemos que alabar a Dios y tenemos que venir ante su presencia con regocijo. Debemos de venir acá con ese anhelo de escuchar su palabra, de adorarle juntos, ¿verdad?, en armonía. Y nosotros tenemos que despertar el don único que está en nosotros, porque el don ya está en nosotros, el don ya está en cada uno de nosotros los cuales estamos acá. Pero ahora, si nosotros encendemos el fuego del don de Dios que está en nosotros, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a hacer milagros en el nombre de Dios. Vamos a hacer milagros sorprendentes, ¿verdad?, en el nombre de nuestro Padre. Y eso es lo que nosotros debemos de buscar, mis amados hermanos. Y esta es la palabra que tengo yo para compartir con ustedes. Entonces nosotros tenemos que encender el fuego que hay en nosotros. El fuego que hay en cada uno de nosotros es único, nadie más tiene ese fuego idéntico a nosotros. Cada uno de nosotros tiene un fuego diferente, un fuego único. Aquí tenemos profetas, tenemos evangelistas, tenemos de toda clase de personas, ¿verdad?, con sus dones acá. Pero es importante que cada uno de nosotros diariamente busquemos, anhelemos más y más de la presencia de Dios. Acá claramente vemos que Pablo le dice a Timoteo: aviva el fuego del don de Dios que está en ti. O sea, nosotros somos el encendedor que va a avivar esa llama. Entonces, si nosotros queremos ser utilizados, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Tenemos que encender, tenemos que avivar, tenemos que activar ese encendedor que está en nosotros. Tenemos que levantarnos diariamente, arrodillarnos, glorificar el nombre de Dios, a pesar de que nosotros tengamos que ir a nuestro trabajo. Sí, nosotros podemos levantarnos un tiempo antes, minutos antes, horas antes de ir a nuestro trabajo, para así pues dedicarle tiempo a Dios y así pues acercarnos y entregarle lo que nosotros vamos a hacer. Pero si nosotros no hacemos un sacrificio, si nosotros no queremos encender ese fuego, de ninguna manera vamos a ser utilizados en gran manera, porque no estamos haciendo ese sacrificio necesario que nosotros debemos hacer. Ahora, ese sacrificio, o sea, nosotros somos el encendedor que va a avivar ese fuego.
Ahora, ¿cuáles son las decisiones que les acabo de comentar? Tenemos que tomar en cuenta la oración, tenemos que tomar en cuenta la lectura de la palabra, tenemos que tomar en cuenta el ayuno. Y en este momento voy a compartirle a ustedes algunos versículos que yo sé que van a edificar en gran manera nuestras vidas. En el libro de Jeremías, capítulo 33, versículo 3, la palabra de Dios nos dice de la siguiente manera: clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. La oración es muy importante, no podemos estar sin ella, porque muchas veces nosotros pensamos, nosotros creemos que Dios no está interesado en lo que nosotros estamos pasando, pero bien, Él está interesado, Él quiere escucharnos, por eso nos dice: clama a mí y yo te responderé. Si tú no clamas, no vas a tener una respuesta, porque Él es un caballero. Él no se va a presentar a tu vida, Él no va a venir a cambiar nada en tu vida, Él no va a tomar nada en tu vida si tú no le das a Él el espacio. Entonces, tenemos que orar, tenemos que clamar, tenemos que buscar, ¿verdad?, su respuesta. O sea, Él nos va a enseñar cosas grandes que nosotros no conocemos. Ahora, en Hechos, capítulo 4, versículo 31, vemos claramente cómo, voy a buscarlo también en mi Biblia para así poder compartir este hermoso versículo con cada uno de ustedes y podamos entender qué es lo que estaba pasando acá. El libro de Hechos, capítulo 4, versículo 31, vemos, ¿verdad?, cómo Pedro y Juan, ¿verdad?, vemos claramente cómo Pedro y Juan les amenazaron, ¿verdad?, porque ellos estaban compartiendo la palabra de Dios, ¿verdad?, ante el concilio. Pero vemos cómo Pedro y Juan le oran a Dios para que Él pues toque al pueblo y les quite ese temor que ellos tenían. Pero en el versículo 31 vemos cómo pasa algo impresionante y nos dice la palabra en Hechos capítulo 4, versículo 31: cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con de nuevo la palabra de Dios. Vemos claramente acá, mis amados hermanos, en estos dos libros de la Biblia que acabamos de leer, y hay muchos más, que es muy importante la oración. La oración es muy importante en nuestra vida. Nosotros no podemos descuidar nuestra vida de oración. Así como nosotros desayunamos, así como nosotros almorzamos, así como nosotros cenamos, también nosotros tenemos que orar. Daniel oraba 3 veces en el día, a pesar de que como le iban a poner a él como gobernador, como a él le iban a poner en una posición más alta que los sátrapas y todos los que estaban, pues ellos querían encontrarle un error, querían acusar a Daniel. Pero vemos claramente que aunque los sátrapas engañaron, ¿verdad?, le dijeron al rey que dictara un edicto que no se iba a poder adorar a ningún otro Dios más que al rey en cierto tiempo. Ellos, aun cuando Daniel escuchó que se había firmado ese edicto, a pesar de que él escuchó que no se podía adorar a ningún otro Dios, él sabía que él estaba adorando al Rey de Reyes y Señor de Señores, y como de costumbre, él abrió las ventanas en dirección al templo y él oró, como lo hacía de costumbre. Pero vemos claramente cómo la oración abre puertas. No tenemos que tener miedo, no tenemos que tener temor, tenemos que orar siempre, mis amados hermanos. Entonces, claramente, si tú sientes que no puedes orar, si tú piensas o sientes que no puedes ayunar, tienes que buscar en la palabra. Aquí tenemos todo lo necesario. Si tú no sabes cómo orar, si tú no sabes cómo ayunar, si tú no sabes cómo leer la palabra, acá claramente la misma palabra tú encuentras todo lo que tú necesitas. Y ahora, en el libro de San Mateo, capítulo 17, versículo 14 al versículo 21, la palabra de Dios nos habla claro. Vamos a leer ese hermoso versículo y nos dice la palabra de Dios de la siguiente manera. San Mateo capítulo 17, versículo 14 al versículo 21. Y vamos a hablar de la importancia que tiene el ayunar. El ayuno es muy importante. Nos dice la palabra de Dios de la siguiente manera. San Mateo capítulo 17, versículo 14 al 21.
acá cómo Jesús sana a un muchacho lunático. Y nos dice la palabra: cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y respondió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo: por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un granito de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. En este hermoso versículo vemos la importancia de la oración y el ayuno. Mis amados hermanos, el enemigo diariamente anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Y si nosotros no estamos haciendo el sacrificio, si nosotros no nos estamos presentando delante de la presencia de Dios, si nosotros no le estamos buscando, ¿de qué manera nosotros vamos a poder afrontar? ¿De qué manera nosotros vamos a poder vencer esa dificultad que se va a presentar en nuestra vida? No tenemos que esperar nosotros estar en la situación y en la angustia para clamar o para ayunar, para leer la palabra, ¿no? Tenemos que hacerlo diariamente. Tenemos que buscar a Dios diariamente. El enemigo siempre anda buscando un espacio para él atacarnos, para él poner una piedra de tropiezo. Pero si nosotros estamos orando, estamos ayudando, no va a haber situación que pueda detener, ¿verdad?, la obra de Dios en nuestra vida. No va a haber cosa que pueda detenernos, no va a haber cosa que venga a desilusionarnos y venga a decirnos o nos haga pensar que nosotros no vengamos a la iglesia, que nosotros no le demos gloria a Dios. Ahora, vamos a leer Oseas capítulo 4, versículo 6, y vamos a hablar de la importancia que tiene la lectura en nuestra vida como cristianos, y vamos a leer Oseas capítulo 4, versículo 6. Amén. Y la palabra de Dios nos dice de la siguiente manera. Oseas capítulo 4, versículo 6. Nos dice de la siguiente manera: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, dice la palabra. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo te olvidaré de tus hijos. Es muy importante leer la palabra de Dios, porque hoy en día vemos cómo hay mucho libertinaje. Y si nosotros no tenemos el conocimiento de la palabra de Dios, vamos a caer en la tentación, vamos a caer en la trampa del enemigo. Por esa razón, diariamente no solo debemos orar, sino que también debemos de leer la palabra. No solo tenemos que leer la palabra, sino que en familia, sino que como padres de familia, con toda la casa, hay que tomarse días, hay que planear, ¿verdad?, presentarle a Dios un ayuno en familia, porque el enemigo anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Y estos son los 3 puntos o las 3 claves, las 3 decisiones que nosotros tenemos que tomar diariamente para poder avivar el fuego del don que hay en nosotros, para nosotros poder pasar cualquier adversidad que se vaya a presentar en nuestra vida. Es importante que el enemigo no nos halle desprevenidos.
Es importante que nosotros diariamente estemos orando. Es importante que diariamente estemos leyendo la palabra, meditando en la palabra. Es importante que también ayudemos. De esa manera nosotros vamos a poder vencer cualquier dificultad que se presente en nuestra vida. Y hay algo muy importante que nosotros tenemos que tomar en cuenta, y es que Dios siempre nos está esperando. Nos levantamos por la mañana, en vez de orar muchas veces decidimos ir a bañarnos, ir a preparar nuestro desayuno, decidimos hacer otras cosas, pero aún así nos está esperando nuestro Padre. Nos vamos a nuestro trabajo, nos subimos a nuestro vehículo, llegamos a nuestro trabajo con bien, nos toca nuestro almuerzo, almorzamos, seguimos trabajando, llegamos a casa, decimos, no, estoy cansado, ya no voy a ir a la iglesia, ya no voy a orar, ya no voy a leer, pues, porque estoy cansado. Y eso no podemos permitir eso en nuestra vida, porque eso que es lo que hace, pues, hace que nos apaguemos espiritualmente, hace que nosotros estemos vulnerables. Y yo me siento muy contento de verles acá en la casa del Señor. Yo me siento contento de ver un pueblo, ¿verdad? Que tiene esa necesidad, ese anhelo de escuchar la palabra, de alabar a Dios. Me encanta eso. De verdad, Dios tiene un gran plan para cada uno de nosotros. Y claramente, como acabamos de leer en su palabra, el fuego del don de Dios ya está en nosotros. Ahora, cada uno de nosotros, los cuales estamos acá, tenemos que tomar una decisión. Y nosotros somos los que tenemos que tomar una decisión, porque Dios no nos va a obligar a orar. Dios no nos va a obligar a nosotros leer la palabra, no nos va a obligar a ayudar. Nosotros somos los que tenemos que tomar esa decisión. Si nosotros queremos ver la gloria de Dios en nuestra vida, en verdad creemos en Dios, si nosotros en verdad creemos en el sacrificio que hizo Jesús en la cruz del Calvario, nosotros debemos de hacer este sacrificio. Tenemos que tomar diariamente nuestra cruz y seguir a Jesús. Así que, mis amados hermanos, este fue el mensaje que Dios me dio para compartir con ustedes. Y no quiero que tomen este mensaje como cualquier otro mensaje, sino que al llegar a sus casas quiero que sigan meditando en esto. Quiero que le pidan, ¿verdad?, al Espíritu Santo que les revele y lean, ¿verdad?, ustedes mismos este versículo y se den cuenta de lo importante que es este hermoso versículo y este punto de nuestra vida, porque no podemos nosotros vivir conociendo la palabra pero haciéndola a un lado. No podemos vivir nosotros sin darle el honor, sin darle la gloria a Dios. Él es el único que lo merece. Diariamente Él nos está esperando con los brazos abiertos. Diariamente, a pesar de nuestros errores, a pesar de las dificultades que se presentan en nuestra vida, Él está ahí. Y Él quiere ayudarnos a cada uno de nosotros. Él quiere sacarnos de esa situación. Él quiere darnos la fortaleza que nosotros necesitamos. Pero la pregunta es, ¿estamos dispuestos a hacer el sacrificio necesario para ver su gloria en nuestra vida? Que estemos acá esta noche es una gran bendición. Porque muchas otras personas decidieron, no, se me hizo tarde, ya no voy a la iglesia, estoy muy cansado, ya no voy a la iglesia. Y cada uno de ustedes vencieron en esta noche con la ayuda de Dios, porque están acá en su casa. Y este mensaje es muy importante que nosotros lo tomemos en cuenta, porque si nosotros tomamos en cuenta este mensaje, lo aplicamos, lo leemos, lo hacemos realidad en nuestra vida, nos sumergimos, buscamos la presencia de Dios, vamos a poder ver, ¿verdad?, los ataques del enemigo. Cuando se presente un ataque a nuestra vida, vamos a estar preparados con solo una palabra, ¿verdad?, una palabra del versículo, de algún versículo de la palabra, podemos nosotros echar fuera cualquier dificultad que se presente en nuestra vida, pero tenemos que avivar el fuego del don de Dios que está en nosotros. Y hay otro punto que quiero resaltar antes de culminar, y quiero que pongan mucha atención a esto, porque yo sé que va a edificar en gran manera sus vidas, así como ha edificado mi vida por todo este tiempo. Vemos desde el versículo 3, en 2 de Timoteo, capítulo 1, desde el versículo 3, dice Pablo: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia,
de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. ¿Por qué les digo que el fuego del don de Dios está en cada uno de ustedes? ¿Por qué les digo esto Pablo a Timoteo? ¿Por qué yo les digo esto a cada uno de ustedes? Porque claramente, os voy a leer otra vez el versículo 6, y vamos a meditar lentamente en esto. Nos dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Diariamente nosotros nos presentamos acá a la casa de Dios, escuchamos la palabra. El pastor comparte el mensaje con ustedes. El pastor diariamente ora, diariamente ayuda, diariamente les tiene a cada uno de ustedes como ovejas en oración. Y cada vez que él viene acá y comparte un mensaje, él lo hace bajo la dirección del Espíritu Santo. Y cada vez que tú escuchas la palabra, cada vez que tú le prestas atención a algo, o sea, se transfiere algo a ti. Y el pastor, cada vez que está acá y comparte un mensaje, ustedes están escuchando, están recibiendo algo. Y por esa razón les digo a ustedes, el único que tienen que hacer es avivar el fuego del don de Dios que está en ti. Porque así como el pastor aquí ahora se presenta acá con la palabra, él lo hace con un objetivo: que cada uno de ustedes también anhele más y más de su presencia. Y vemos acá como Pablo resalta algo muy importante que dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Cuando venimos a la casa de Dios escuchamos el mensaje. Por eso tenemos que tener mucho cuidado con qué es lo que nosotros escuchamos. Porque cuando nosotros escuchamos cosas, mensajes que no tienen una verdadera rectitud según la palabra, ¿qué es lo que pasa? Que vamos, o sea, apagamos, en vez de encender el don de Dios en nosotros, lo apagamos. ¿Por qué? Porque nos vamos corriendo tras doctrinas, tras cosas que no son conforme a la palabra de Dios. Entonces, para nosotros poder avivar ese fuego del don de Dios, tenemos que tener mucho cuidado. Y acá está el pastor diariamente o cada vez que hacen servicios compartiendo un mensaje para ustedes. Y tenemos que apreciar, tenemos que darle gracias a Dios, ¿verdad? Porque tenemos a alguien que diariamente está orando por nosotros, que está ayudando por nosotros. Pero, o sea, Él no puede hacerlo todo por nosotros. Nosotros también tenemos que poner de nuestra parte a tomar una decisión y arrodillarnos diariamente, leer la palabra diariamente, ayunar, ¿verdad? Pedirle la dirección del Espíritu Santo, y de esa manera vamos a hacer un sacrificio para Él, ¿verdad? Así que, mis amados hermanos, por favor, avivemos el fuego del don de Dios que está en nosotros, a través de la oración, a través de la lectura y a través de la Biblia. Es muy importante. De verdad, yo sé que cada uno de ustedes tienen sueños, tienen metas, pero es importante, esto es lo más importante de nuestra vida. Cuando nosotros dejamos de orar, cuando nosotros dejamos de leer la palabra, dejamos de ayunar, ¿qué es lo que pasa? Que todas las cosas alrededor de nosotros van perdiendo, ¿verdad? Esa fortaleza cada una de las cosas que nos rodea, nuestro trabajo, nuestra familia, se va debilitando cuando nosotros dejamos de buscar, cuando nosotros dejamos de avivar ese fuego del don de Dios que está en nosotros. Así que este fue el mensaje que Dios me dio para compartirles a ustedes. Y por favor, ustedes hagan un trato con Dios, dense cuenta de que en verdad Dios quiere hacer cosas grandes en nuestra vida, pero nosotros tenemos que tomar una decisión. Tenemos que tomar la decisión de avivar el fuego de Dios que está en nosotros, ¿verdad? Así que vamos a ponernos sobre nuestros pies.
y vamos a llevar una oración al Padre. Vamos a darle gracias a Él por esta hermosa lectura, por este hermoso espacio en el cual meditamos en su palabra. Y pues si tú viniste con alguna dolencia, si tú estás pasando alguna dificultad en tu vida, vamos a orar por ello en este momento. Pues puedes quedarte en tu asiento. Lo que quiero que hagas es que abras tu corazón y le presentes a Dios que esa petición conforme a su voluntad. Conforme a su voluntad, en su debido momento Él va a responder cada una de tus peticiones. Padre Celestial, gracias Dios por esta hermosa oportunidad que tú me diste de poder compartir tu palabra. Señor, cada uno de nosotros estamos acá porque tú así lo permites. Cada uno de nosotros, Señor Padre, anhelamos, queremos, Señor Padre, más de ti. Queremos, Señor Padre, amar tu presencia en nuestra vida. Señor, estamos acá, Señor Padre, nosotros para conocer más de ti, para ser llenos, Señor Padre, más y más de ti. No queremos, Señor Padre, estar vulnerables ante los ataques del enemigo. Queremos estar, Señor Padre, preparados, listos para poder compartir, para poder vencer, Señor, cada una de las dificultades que se presentan en nuestra vida. Padre, antes de pedirte cualquier cosa, Señor, limpiamos nuestro corazón, perdonamos, Padre, a todas las personas a las cuales hemos cometido, las cuales nos han ofendido, Padre. Te presento la petición de tu pueblo, te presento, Señor Padre, esta iglesia, te presento al pastor, te presento a cada uno de los miembros, te presento a cada uno de los líderes, Señor Padre, los cielos del grupo de alabanza, Señor, el grupo que está, Señor Padre, los cielos con el sonido, Padre. Yo sé que tú tienes un gran plan, un gran propósito para esta casa, para esta iglesia, tu templo, mi Dios. Yo sé que tú, Señor Padre, los cielos estás diariamente, Señor Padre, acá, Señor, dispuesto a bendecirnos, a ayudarnos. Señor, yo no sé cuál sea la bendición de tu pueblo, pero te presento cada una de esas bendiciones, Señor, y te suplico que hagas conforme a tu voluntad, Padre. Bendice al pastor, Señor Padre, los cielos que están pastorando, Señor Padre, esta iglesia. Yo no sé, Señor Padre, qué dificultad esté pasando en su vida, que esté, Señor Padre, los cielos atravesando, Señor Padre, los cielos, pero te suplico que le dé la fortaleza necesaria. Te suplico que bendigas, Señor, esta casa, cada miembro, Señor Padre. Te suplico también, Padre, que traiga, Señor, mucho más almas, muchas más personas, Señor Padre, como cada uno de los hermanos que están acá, que tengan esa necesidad, Señor, que tengan, Señor Padre, los cielos ese deseo en su interior de alabar, de glorificar, Padre. Te agradezco por todo mi corazón esta hermosa oportunidad, Padre de los cielos. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por escuchar nuestras peticiones, haz conforme a tu voluntad, Señor Padre de los cielos. Y cada una de las peticiones te las pedimos, Señor, en nombre de tu amado Jesús. Y todo el pueblo, Señor Padre, para ti decimos, Señor Padre, amén y amén. Y el pueblo de Dios dice, amén. Amén. Así de que para mí fue una gran bendición haber compartido este mensaje y traté de ser lo más tranquilo y pues resaltar los puntos lo más despacio posible para que pudiéramos entender lo que el Señor quería hablarnos, ¿verdad? Así de que el tiempo es con el hermano que está dirigiendo el servicio. Y muchas gracias por el espacio y el servicio. Aleluya. La palabra del Señor nos queda clara, hermanos. El Señor habla con claridad. Debemos de tomar la mejor parte. Tenemos que avivar ese fuego del don de Dios que está en cada uno de nosotros y acordarnos que el Señor viene por su iglesia. Tenemos que tener muy presente en nuestro corazón y en nuestra vida que el Señor está preparando a un pueblo que quiere irse con Él, pueblo que anhela ser llevado a la presencia de Dios nuestro Señor. Aleluya, gloria sea tu nombre, Señor, digno eres, Señor, porque Él pagó por nosotros. Él derramó su sangre y bendijo nuestro ser. Nos ha dado vida cuando nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Con sus ojos cerrados, díganle al Señor, gracias, Padre, por la obra que tú has hecho en mi vida. Y
Y la palabra del Señor dice que el que comenzó en nosotros la buena obra la va a culminar hasta el día de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria. Gloria a Dios. Aleluya. Con tu sangre nos has redimido para nuestro Dios. Gloria a ti. De todo linaje, pueblo, lengua y nación. Nos has hecho rey y sacerdote para nuestro Dios y reinaremos sobre la tierra. Gloria, con tu sangre nos has redimido para nuestro Dios. De todo linaje, pueblo, lengua y nación. Nos has hecho rey y sacerdote para nuestro Dios y reinaremos sobre la tierra. Gloria, gloria.
Señor.